Bienvenidas y bienvenidos, buenas noches, gracias por estar en este programa. La historia de Alberto Patistán es una historia que se ha convertido en emblemática en este país. Ha vivido un proceso judicial que hoy ha tenido un capítulo muy delicado de resolución de su caso. Se ha declarado infundado el incidente de reconocimiento de inocencia. Ha dicho la información de la Judicatura que Alberto Patistán pues presentó junto con su defensa este incidente de reconocimiento de inocencia y lo ha declarado infundado debido a que con las pruebas aportadas por el promovente no se invalidaron las pruebas que sustentan la sentencia condenatoria. En otra parte de esta información que presenta la Judicatura, se dice también que se deja sentado que lo resuelto en este incidente de reconocimiento de inocencia no contiene un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del sentenciado. Leo solo estas dos partes para iniciar este programa en el que conversaremos con Leonel Rivero, el abogado del caso Alberto Patistán, quien está en el estudio de CNN esta noche. Abogado Leonel Rivero, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti, Carla. Hemos conversado, abogado, contigo a lo largo de ya mucho tiempo sobre el caso Patistán y hoy encontramos que el Poder Judicial en México no acepta el recurso presentado y lo declara infundado. ¿Significa esto que Alberto Patistán se mantiene en la cárcel? Así es, significa que se mantiene en la cárcel. Un breve recuento del caso y del alcance de esta resolución judicial, abogado. Pues breve recuento. Como varias veces se ha mencionado, en junio de 2010 se da una emboscada en el tramo que une los municipios El Bosque Simojovel. Como consecuencia de eso mueren 7 policías. Alberto Patistán a las pocas horas es señalado como probable responsable de haber participado en los hechos. Se lleva a cabo todo un proceso lleno de irregularidades durante los primeros meses y luego los años, los 3 años que dura el proceso. Son utilizadas pruebas absurdas, por ejemplo, declaraciones de un policía sobreviviente, pero que son dos declaraciones, una tomada por un Ministerio Público Federal y uno del Fuero Común el mismo día, a la misma hora, y son utilizadas de manera alterna, son incorporadas fotografías de manera ilegal. En fin, esa es la parte que marca el asunto: violaciones graves al debido proceso, o como ha establecido la Corte Interamericana en los últimos años, cosa juzgada fraudulenta. Que no es otra cosa más que violaciones graves al debido proceso. Ese es el punto en el cual llegamos en 2012 a plantear el incidente de reconocimiento de inocencia, señalando básicamente que las pruebas que en aquel tiempo se sirvieron como base para emitir la sentencia, ese estándar que se establecía como valoración de prueba había sido superado por la misma Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados con el paso de los años, y esas pruebas actualmente, o ese estándar ya no era el mismo, y muchas de esas pruebas que sirvieron como base para emitir la sentencia actualmente son consideradas como pruebas ilícitas, como la incorporación de fotografía, como 2 actuaciones celebradas al mismo momento. Y nosotros dijimos que esas pruebas que estaban compiladas en el Semanario Judicial de la Federación a manera de tesis eran documentos públicos, y que esos documentos públicos invalidaban las pruebas que sirvieron como base para emitir la sentencia. También dijimos, Carmen, si recuerdas, que nuestro planteamiento era demasiado desafiante. ¿Por qué? Porque daba en la línea de flotación de una falla estructural del sistema de procuración y administración de justicia, que tiene que ver con las violaciones al debido proceso, y que esas violaciones se cometen tanto a culpables como a inocentes. Muchas de esas sentencias son emitidas de esa forma. Entonces, establecer un precedente como el que nosotros estábamos planteando, pues evidentemente, como señaló un ministro de la Suprema Corte, estábamos intentando abrir la caja de Pandora. Pero la caja de Pandora no la creamos nosotros, la creó el sistema de procuración y administración de justicia al no respetar el debido proceso. Al contrario, el precedente que nosotros estábamos pretendíamos establecer iba a acabar con toda esta situación.
Un inocente en la cárcel es como el caso Patistán está entendido. Ha habido voces diversas, desde luego la defensa de Patistán que tú encabezas, que ha alegado su inocencia y las distorsiones del proceso judicial que llevaron precisamente a promover este recurso de reconocimiento de inocencia que hoy pues es desechado, es declarado infundado. Voces diversas de todo tipo que plantean precisamente que estamos frente a un caso desafiante para la justicia y que la justicia ha respondido de esta manera. Es muy delicado el panorama, ha habido expresiones de todo tipo, políticas, artísticas, culturales, gente que se ha manifestado en ayuno, voces políticas como el propio gobernador, como el representante del gobierno federal sobre el tema de la inocencia de Alberto Patistán. Y bueno, pues de eso queremos hablar, del alcance y significado que tiene que la justicia, en este caso, por las razones que explica la judicatura en notas informativas, en un conjunto de informaciones que ha estado difundiendo en las últimas horas para explicar lo que decidió. Yo vuelvo a decir que dentro de la comunicación de la judicatura hay una parte donde dice que no se pronuncia sobre la responsabilidad penal del sentenciado. Eso es muy importante subrayarlo porque ahí precisamente radica buena parte de esta cosa que es muy de mucha confrontación, precisamente por saber que alguien en la cárcel es inocente, pero que el proceso judicial lo llevó a esta sentencia y que el Poder Judicial lo mantiene ahí en la cárcel. Está en la línea telefónica, abogado, el propio profesor Alberto Patistán, a quien saludo desde la Ciudad de México hasta este penal número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se encuentra en este momento. ¿Ha recibido, profesor, usted la noticia de que el recurso fue declarado infundado y de que usted se mantiene en la cárcel? ¿Cómo recibe todo esto, profesor? Lo saludo esta noche. Pues yo antes de dar muy buenas noches. Pues sí, como acaba de mencionar, pues yo recibí la noticia como a las 3 de la tarde, pues recibí la noticia y claramente, ¿no? Que es una noticia que no es buena, ¿no? De alguna otra forma, pues como humanos estamos indignados, ¿no? Y con coraje, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Es una cosa que no se puede aceptar, toda esta cosa que está pasando. Eso fue lo que sentí, pero me mantengo tranquilo, con paciencia, porque esto no termina aún todavía, pues mientras estamos vivos, yo vivo, pues aún las esperanzas no mueren, ¿no? Profesor Patistán, además de estar con el abogado Leonel Rivero en este estudio, se encuentra en la línea telefónica Jaime Martínez Veloz. Jaime Martínez Veloz, como usted sabe, usted lo ha recibido en la cárcel también en sus visitas, es comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México y permítame saludarlo y escuchar lo que tenga que decir el representante del gobierno federal en este diálogo con los pueblos indígenas de México. Jaime, te saludo esta noche, buenas noches y bienvenido. Carmen, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tendrías que decir, Jaime, una vez que el Poder Judicial se ha pronunciado y declara infundado el recurso de este incidente de reconocimiento de inocencia del profesor Alberto Patistán? ¿Qué dices, Jaime? Mira, de entrada, una resolución, yo creo que es una resolución donde perdemos todos, y particularmente una persona inocente como... Perdemos todos. La primera ocasión que yo platiqué con el secretario de Gobernación, se planteaba la necesidad de la liberación del profesor Patistán, porque primero consideraba que era un caso de una enorme injusticia y que tenía que ser resuelto en el marco de la construcción de la regeneración de las condiciones para la posibilidad de un diálogo eventual, una vez que el gobierno y el Congreso de la Unión cumplieran la parte que le corresponde. Pero que en ese contexto, la señal de la liberación del profesor Patistán implicaría una señal muy positiva, porque es imposible que todas las personas que sean organizaciones nacionales e internacionales que se han manifestado a favor de la liberación del profesor Patistán, nosotros que conocemos el proceso por lo que ha pasado en Chiapas, sobre todo desde 1994 a la fecha, que sabemos de las estrategias de provocación que se produjeron en aquellos tiempos. Y en el caso concreto del profesor Patistán, su pecado mayor era ser el adversario político del presidente municipal en turno, de donde suceden los hechos, pues se aprovecha una acción de esta naturaleza para buscar a una persona, culparla de un tema
que no tiene nada que ver con su vida. Incluso él estuvo desarrollando sus propias actividades. Como profesor hay relatos, hay testigos que coinciden todos en que las labores que él desarrolló fueron las normales de un profesor. En términos políticos tenía una postura contraria al presidente municipal, pero en ningún momento estuvo involucrado en estos hechos tan lamentables por todos lados. Mueren policías, no se hace una investigación a fondo y encuentran en el profesor Patistán la posibilidad de echar la culpa a alguien de una situación, de un hecho que requeriría toda una logística, una estrategia de núcleos, de operaciones, un contexto mucho más amplio al de un simple ciudadano como es el profesor Patistán, que diría